¿Cómo es posible que una simple vaca flaca haya cambiado por completo el destino de un hombre humilde y de todos los que escuchan su historia? Hoy te voy a contar algo que empieza con una injusticia, pero termina con una revelación que muy pocos están preparados para escuchar. Este video no es solo una historia, es un recordatorio vivo de que lo que parece una derrota puede ser, en realidad, el empujón que Dios usa para abrir tu camino. Aquí comprenderás por qué se cierran ciertas puertas, por qué ocurren algunas humillaciones y cómo esto podría prepararte para algo mejor. Si alguna vez has sentido que la vida te ha dado menos de lo que merecías, esta historia te hablará directamente. Antes de continuar, les pregunto, ¿y si eso que hoy te duele, fuera exactamente lo que Bahí te levantara maná? Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo un pago injusto se convirtió en el mayor triunfo de la vida de este hombre, y cómo esto también puede pasarte a ti. ¿Por qué alguien pagaría un trabajo duro con una vaca flaca? Esa pregunta parece absurda, pero marca el inicio de una historia que esconde una verdad que muchos necesitan escuchar. Un hombre sencillo recibe un pago que nadie consideraría justo, y aún así, sin imaginarlo, estaba a punto de presenciar la mayor transformación de su vida. Lo que parecía una humillación se convirtió en su mayor victoria, y este relato te mostrará cómo. Mientras escuchas, quizá te preguntes si tú también has sentido que la vida te da menos de lo que mereces. Este video puede ayudarte a ver tus luchas desde otra perspectiva, mostrar oportunidades escondidas y fortalecer tu fe cuando todo parece injusto. Quédate y descubre cómo una aparente injusticia puede convertirse en una bendición cuando menos lo esperas. Esta historia podría darte la claridad que buscabas para entender tus propias batallas y encontrar esperanza en momentos difíciles. Juan era un humilde trabajador agrícola, de esos que empiezan su día antes del amanecer y terminan solo cuando la luz desaparece por completo. Vivía con su esposa y sus 2 hijos pequeños en una casa sencilla, construida con esfuerzo y muchos sacrificios. Cada día se levantaba con la misma determinación, trabajar duro para darle a su familia una vida mejor, saldar las deudas que lo agobiaban y, quién sabe, algún día tener un pequeño terreno que llamar suyo. A pesar de las dificultades, Juan nunca se quejaba. Creía que el trabajo honesto siempre da frutos, aunque lleve tiempo. Tenía plena confianza en su jefe, tras años de servicio sin faltar un solo día. Siempre daba lo mejor de sí, incluso cuando la tarea parecía demasiado pesada. Para Juan, cumplir su palabra y honrar su trabajo eran valores innegociables. Por lo tanto, mantenía la esperanza de que, con el tiempo, su lealtad sería reconocida y recompensada con justicia. Esta rutina, dura pero decidida, hizo de Juan un hombre sencillo pero admirable. Quienes conocen su historia comprenden fácilmente sus motivaciones, sus miedos y su sincero deseo de construir un futuro más digno para sus seres queridos. Juan llevaba semanas trabajando en una de las tareas más pesadas que su patrón le había encomendado, limpiar un terreno abandonado, lleno de piedras, maleza y troncos enterrados que nadie había querido tocar durante años. Bajo el sol intenso, con la espalda curvada y las manos llenas de ampollas, avanzaba centímetro a centímetro, decidido a entregar o traballo exactamente como le habían pedido. Cada día terminaba exhausto, con o corpo doendo, pero con a conciencia tranquila de que había dado todo de sí.
La jornada laboral no solo lo desgastaba físicamente, sino también emocionalmente. A veces, llegaba a casa tan cansado que apenas podía hablar con su familia. Aún así, se aferraba a la esperanza de que todo ese esfuerzo sería justamente recompensado. Su jefe le había prometido un buen sueldo al terminar el trabajo, y Juan creía en esa promesa como quien se aferra a la última luz del día. Su esposa compartía este optimismo. Cada noche, mientras preparaba la comida, preguntaba cuánto trabajo más faltaba, imaginando que la recompensa finalmente podría aliviar las deudas y traer un poco más de tranquilidad a la familia. Los niños, aún pequeños, soñaban con cosas sencillas, ropa nueva, cuadernos para la escuela, tal vez incluso una pequeña fiesta para su próximo cumpleaños. Juan alimentaba estos sueños en silencio. Mientras golpeaba la tierra con su herramienta, pensaba en las sonrisas de sus hijos, en la paz que sentiría al ver las cuentas pagadas, en la sensación de finalmente avanzar en la vida. Creía que este pago sería un paso importante para cambiar su realidad, y eso le daba la fuerza para continuar, incluso cuando el agotamiento parecía abrumador. Y así, día tras día, continuó trabajando con fe y perseverancia, creyendo que su dedicación sería reconocida al final. Cuando Juan finalmente terminó el trabajo, sintió un profundo alivio. El terreno estaba limpio, como nunca antes, y creía que ese era el momento en que su dedicación sería reconocida. El patrón lo llamó para conversar junto al granero y, con una expresión difícil de descifrar, le dijo que tenía algo especial que darle como pago. Juan esperaba dinero, quizás incluso un poco más de lo habitual, ya que el trabajo había sido particularmente duro. Sin embargo, cuando el patrón señaló la parte trasera del corral, Juan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ante él se encontraba una vaca extremadamente delgada, con las costillas prominentes, los ojos cansados y el pelaje opaco. Era evidente que el animal estaba enfermo y apenas podía mantenerse en pie. El patrón, con desconcertante indiferencia, dijo que esa sería la recompensa por el trabajo realizado. Juan permaneció en silencio, incapaz de reaccionar. La humillación le golpeó el pecho como un golpe inesperado. No solo porque el pago era injusto, sino porque, después de tanto esfuerzo, recibir algo tan insignificante parecía una cruel declaración sobre cuánto significaba realmente su trabajo para el patrón. La tristeza se mezcló rápidamente con la vergüenza. Pensó en su esposa, sus hijos y las expectativas que todos habían creado. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía volver a casa con un animal tan débil? La frustración lo abrumó por unos instantes, pero su jefe simplemente le dio la espalda, poniendo fin a la conversación como si hubiera hecho algo completamente injusto. Cuando Juan trajo la vaca a casa, la reacción de la familia fue inevitable. Su esposa se quedó sin palabras, mirando al animal con una mezcla de incredulidad y preocupación. Los niños, aunque pequeños, intuyeron que algo andaba mal y preguntaron si el jefe se había equivocado. Juan, sintiendo el peso de la situación, simplemente respondió que ese era el pago y que tendrían que asumirlo. Los vecinos pronto empezaron a comentar. Algunos se burlaron discretamente, diciendo que Juan había sido engañado otra vez. Otros criticaron abiertamente al jefe,
afirmando que era una falta de respeto que le costaría muy caro. La situación era humillante, y Juan sentía cada comentario como una nueva herida. Aún así, decidió mantener un perfil bajo y seguir adelante. Pero Juan no tenía idea de que esa vaca flaca escondía algo que cambiaría su vida para siempre. Juan caminó a casa empujando la vaca demacrada por el camino de tierra, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. El silencio entre él y el animal era casi simbólico, dos seres cansados, heridos y aparentemente inútiles caminando uno junto al otro. Se le hizo un nudo en la garganta, como si cargara no solo con una vaca debilitada, sino también con la vergüenza de haber sido tan descaradamente engañado. La imagen de su jefe dándole la espalda resonó en su mente, y la injusticia le dolió más que cualquier cansancio acumulado tras semanas de duro trabajo. En un momento dado, Juan se detuvo en medio del camino. Se secó la cara sudorosa y sucia, respiró hondo y volvió a mirar al animal. La vaca temblaba de debilidad, y por un momento consideró seriamente devolverla. No porque quisiera pelear, sino porque no le parecía justo aceptar algo tan inútil después de tanto esfuerzo. Una parte de él se imaginaba regresar a la granja, mirar al patrón a los ojos y exigirle el pago que merecía. Otra parte, sin embargo, sabía que eso era improbable. El patrón nunca admitiría su error, y Juan probablemente se iría aún más humillado. Al contemplar esta posibilidad, el desánimo se apoderó de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en renunciar a todo. Se sintió derrotado, cuestionó su valía y se preguntó por qué sucedían tantas cosas malas justo cuando más se esforzaba por hacer lo correcto. La vida parecía injusta, pesada, y se encontró a punto de perder la fe en sus propios esfuerzos. Pensó en su familia, sus deudas y la sensación sofocante de intentarlo siempre sin lograr nada. Fue uno de esos momentos en los que la mente grita que es inútil continuar. Pero mientras estaba allí, viendo a la vaca casi desmayarse, algo en su interior empezó a cambiar. Se dio cuenta de que, en ese momento, ambos eran vulnerables. Y de alguna manera, esto creó una conexión silenciosa entre ellos. La vaca no tenía la culpa de la injusticia del jefe. Ella también era víctima de la negligencia, el desprecio y el abandono. Y fue este simple pensamiento el que reavivó una pequeña llama de compasión en su interior. Juan se arrodilló junto al animal, puso la mano sobre su áspero cuello y sintió la tenue calidez de su aliento. Comprendió que, por muy delgado y enfermo que estuviera, seguía vivo. Y mientras hubiera vida, habría alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de cambio. Esta comprensión, tan simple y a la vez tan profunda, le infundió una fuerza inesperada. Se levantó lentamente, respiró hondo y tomó una decisión. No devolvería la vaca. No confrontaría al jefe. No permitiría que esa humillación definiera su valor como hombre, trabajador o padre. Llevaría el animal a casa, lo cuidaría y haría lo mejor que pudiera con lo poco que había recibido. No porque fuera fácil, sino porque rendirse no le traería nada. Al contrario, su familia necesitaba que fuera fuerte en ese preciso momento. Al reanudar su viaje, Juan sintió una determinación diferente. No se basaba en grandes esperanzas ni promesas.
Era una perseverancia silenciosa, casi obstinada, de esas que surgen cuando todo va mal, pero decide seguir adelante de todos modos. La vaca caminaba lentamente detrás de él, tropezando a veces, pero avanzando. Y Juan se dio cuenta de que, en ese momento, ambas representaban lo mismo, resiliencia. Cuando finalmente llegó a casa, exhausto, sintió que se le quitaba un peso de encima. La situación seguía siendo humillante, pero ahora había algo nuevo en su interior. Acababa de plantarse una semilla, la certeza de que, a pesar de la injusticia, no estaba derrotado. Esta decisión simple, pero firme, sería el punto de partida de algo que aún no podía imaginar. La historia no terminaba ahí. De hecho, apenas comenzaba. Juan se despertó a la mañana siguiente con el peso emocional del día anterior, pero con la firme decisión de seguir adelante. Al salir de casa, encontró a la vaca tumbada cerca del pequeño recinto improvisado que había construido a toda prisa la noche anterior. Respiraba con dificultad, pero allí estaba, viva, esperando los cuidados que no había recibido en mucho tiempo. La esposa de Juan apareció con un cubo de agua fresca, mientras los niños observaban con curiosidad y un poco de lástima. Toda la familia pareció comprender que, por pequeño que fuera, este animal ahora formaba parte de ellos, y que todos debían intentar ayudarla. Juan empezó preparando un espacio más adecuado. Reparó partes rotas de la cerca, improvisó una sencilla cubierta para protegerla del fuerte sol y limpió el área donde descansaría. Luego, recogió mejor pasto y lo mezcló con salvado nutritivo que había guardado para ocasiones especiales. La vaca, aún débil, intentó levantarse para comer, pero le temblaban las patas. Juan la ayudó con cuidado, sujetándola firmemente mientras daba sus primeros pasos vacilantes. Cuando por fin logró comer un poco, toda la familia la observó en silencio, como si ese simple gesto fuera una señal de esperanza. Los primeros días fueron difíciles. La vaca apenas comía, bebía poca agua y parecía incapaz de mantenerse de pie por mucho tiempo. Aún así, Juan persistió. Se despertaba temprano, le lavaba las heridas, le limpiaba los ojos irritados y ahuyentaba los insectos que la molestaban. Su esposa preparó pequeños recipientes con agua tibia mezclada con hierbas que facilitaban la digestión. Los niños trajeron hojas limpias y le hablaron al animal, como si creyeran que las palabras amables podían acelerar la curación. Y, de alguna manera, parecían ayudar. Con el paso de los días, empezaron a notar pequeños cambios. La vaca podía estar de pie por más tiempo. Su respiración, antes dificultosa, se estabilizó. Sus ojos, que siempre habían parecido tristes y apagados, empezaron a recuperar algo de brillo. No fue una recuperación milagrosa, pero sí real, lenta y constante. Juan se sentía cada vez más conectado con el animal, como si ambos estuvieran pasando por un proceso de sanación, cada uno en su propio cuerpo y corazón. Un día, al observar a la vaca comer con más apetito, Juan notó algo diferente en ella. Su vientre estaba más hinchado que cuando la recibió. Al principio, pensó que era solo resultado de una mejor alimentación, pero cuanto más observaba, más sospechaba que algo más grave.
Llamó a su esposa y juntos examinaron cuidadosamente al animal. Fue ella quien, con expresión de sorpresa, dijo lo que Juan ni siquiera se había atrevido a considerar: la vaca podría estar preñada. La idea parecía absurda. ¿Cómo podía un patrón entregar una vaca preñada como pago? ¿Acaso ni siquiera él lo sabía? ¿O había sido descuido, negligencia o simple desinterés? Juan pasó todo el día reflexionando sobre esto. Aún sin certeza, algo en su interior lo llenaba de esperanza. Un ternero significaría mucho: leche, crecimiento del rebaño, una verdadera oportunidad para mejorar la vida de su familia. Con el paso de las semanas, la sospecha se confirmó. Las señales se hicieron evidentes: la vaca estaba efectivamente preñada. Toda la familia celebró la noticia con auténtica alegría. El animal, antes débil y apático, había encontrado un nuevo motivo para fortalecerse, y Juan sintió que presenciaba algo especial. Cuidó de la vaca con aún más dedicación, asegurándose de que recibiera todo lo necesario para una preñez saludable. Los meses siguientes estuvieron marcados por una visible transformación. La vaca ganó peso, su pelaje se volvió más brillante y sus ojos, antes opacos, ahora mostraban vivacidad. Parecía una criatura diferente. Y Juan, cada vez más emocionado, se dio cuenta de que este humillante regalo se estaba convirtiendo en una oportunidad inesperada. La recuperación del animal y la inminente llegada del ternero trajeron nuevas esperanzas a la familia. Era imposible no imaginar lo que podría pasar después, porque en ese momento Juan aún no tenía idea de que ese embarazo guardaba algo aún más sorprendente. Algo que transformaría su vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Cuando llegó el día del parto, toda la familia estaba preocupada. La vaca, ahora mucho más fuerte que meses atrás, empezaba a dar señales de que había llegado el momento. Juan preparó el pequeño establo con sumo cuidado, colocando paja limpia en el suelo y trayendo agua fresca para asegurar que todo estuviera listo. Su esposa lo ayudó en silencio, mientras los niños observaban a la distancia, tensos y curiosos. Era un momento único, y todos sabían que este ternero representaba más que un simple ternero, era la esperanza de un nuevo comienzo. El parto duró horas, pero finalmente nació el ternero. Era fuerte, más grande de lo que Juan había imaginado, y enseguida se puso de pie con patas temblorosas. La familia lo celebró con emoción, pero algo más les llamó aún más la atención. La apariencia del ternero era inusual, tenía una coloración poco común, con manchas perfectamente distribuidas, algo que Juan nunca había visto en la región. Su esposa se sorprendió, y un vecino que acudió a ayudar comentó que este tipo de pelaje era poco común y muy apreciado por los criadores especializados. En los días siguientes, la noticia se difundió rápidamente. Un criador experimentado de la zona se enteró del nacimiento y visitó a Juan. Al ver al ternero, se le iluminaron los ojos. Explicó que el color y la estructura corporal eran característicos de un linaje raro y muy codiciado, con un alto valor de mercado. También comentó que era inusual encontrar un ejemplar de raza tan pura, especialmente de una vaca que inicialmente parecía tan inservible. Cuando el criador mencionó el precio que estaba dispuesto a pagar por el animal, Juan se quedó sin palabras.
Era suficiente dinero para saldar sus deudas y aún le sobraría algo para empezar algo nuevo. La oferta era tentadora, y tras hablar con su esposa, Juan decidió aceptar. No fue una decisión fácil, pues ya habían forjado un vínculo con el ternero, pero sabían que esta era la oportunidad que llevaban años esperando. Con el dinero en mano, Juan saldó las deudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo. El alivio fue indescriptible. Por primera vez en años, se sintió libre del peso que parecía no abandonar sus hombros. Además, el criador ofreció orientación e incluso apoyo a Juan para que comenzara a invertir en la cría de ganado. Dijo que, con dedicación y cuidado, podría transformar esa vaca, ya totalmente recuperada, en el inicio de un pequeño rebaño. Juan aceptó la propuesta con humildad y entusiasmo, consciente de que la historia que comenzó con humillación se estaba convirtiendo en una verdadera oportunidad de crecimiento. En los meses siguientes, la vida familiar empezó a cambiar de forma lenta pero constante. Juan invirtió parte del dinero en mejoras para la casa y compró suficiente alimento para asegurar su estabilidad. También comenzó a construir un recinto más grande, preparándose para adquirir nuevos animales. Con el apoyo del criador y la experiencia acumulada a lo largo de su vida, comenzó a aprender técnicas de manejo que desconocía. Mientras tanto, la vaca seguía produciendo leche de excelente calidad, algo que Juan tampoco esperaba. La familia comenzó a vender pequeñas cantidades a vecinos y negocios locales, generando un ingreso extra considerable. Cada día parecía traer una nueva oportunidad, y Juan sentía que finalmente estaba cosechando los frutos de todo su esfuerzo y perseverancia. Con el tiempo, la familia recuperó no solo la estabilidad financiera, sino también la esperanza. El ambiente familiar cambió, los niños estaban más tranquilos, la esposa tenía más alegría en los ojos y Juan se sentía cada vez más capaz de forjar un futuro mejor. La vaca, antaño símbolo de humillación, ahora era recordada como el punto de inflexión que transformó sus vidas. Aún así, Juan sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero, a diferencia del pasado, ahora caminaba con la certeza de que el esfuerzo valía la pena. Y, mientras veía crecer a su pequeño rebaño, era consciente de que esta historia estaba lejos de terminar. Lo que aún no imaginaba era que su antiguo jefe, al descubrir lo sucedido, pronto reaparecería, y no por buenas razones. La noticia del éxito de Juan empezó a circular por toda la región y, como era de esperar, llegó a oídos de su antiguo jefe. Al principio, no le prestó atención, creyendo que era una exageración. Pero a medida que más gente comentaba sobre el extraño ternero nacido de la vaca flaca, su curiosidad y sobre todo su irritación, crecieron. Un día, incapaz de ignorar la historia, decidió ir a casa de Juan en persona para ver al animal con sus propios ojos. Llegó sin avisar, como solía hacer cuando quería imponer su autoridad. Encontró a Juan trabajando en el cercado, atendiendo al pequeño rebaño que comenzaba a formarse. Cruzó la verja sin pedir permiso y fue directo al grano, señalando a la vaca con una mirada arrogante. Dijo, en voz alta y fría, que había habido un malentendido y que la vaca nunca debió haber sido entregada como pago. Aseguró que Juan se había aprovechado de la situación sin verificarla debidamente y exigió la devolución inmediata del animal,
incluyendo todo lo que había salido de él, es decir, el ternero que ya se había vendido. Juan permaneció inmóvil unos segundos, intentando procesar aquella absurda escena. Era increíble que, después de todo, el jefe aún tuviera la audacia de presentarse exigiendo algo que había dado voluntariamente e injustamente. Pero, a diferencia del hombre inseguro y avergonzado de meses atrás, Juan ahora era más fuerte, más consciente de su valor y, sobre todo, contaba con el apoyo de la comunidad que había presenciado toda la injusticia desde el principio. Con calma, Juan explicó que el pago se había recibido definitivamente, sin condiciones. La vaca era legalmente suya, al igual que todo lo que provenía de ella. Pero el patrón no estaba dispuesto a aceptarlo. Empezó a alzar la voz, diciendo que Juan intentaba engañarlo, que era un desagradecido y que no tenía derecho a quedarse con algo tan valioso. Su intención era intimidarlo, como siempre lo había hecho a lo largo de los años. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Los vecinos, al notar la conmoción, comenzaron a congregarse. En cuestión de minutos, se formó un pequeño círculo a su alrededor. Y, para sorpresa del patrón, nadie estaba de su lado. Al contrario, todos conocían la injusticia inicial, la vaca flacucha que le habían dado como pago, y habían presenciado la lucha de Juan por salvarla. Uno de los vecinos más antiguos, conocidos y respetados, dio un paso al frente y afirmó claramente que el patrón estaba equivocado. Otro reiteró que todos los presentes eran testigos, la vaca había sido entregada como pago final por el duro trabajo que Juan había realizado solo. La presencia de la comunidad unida y firme hizo que el patrón comenzara a perder el control de la situación. Su postura arrogante se desmoronó al darse cuenta de que ya no tenía poder para intimidar. Algunos incluso recordaron en voz alta la humillación que Juan sufrió al recibir la vaca, otros comentaron que debería avergonzarse de intentar quitarle lo poco que un trabajador honesto había ganado con tanto esfuerzo. La presión colectiva dejó al jefe visiblemente desconcertado. Su voz, antes segura, ahora temblaba levemente. Intentó discutir una vez más, pero nadie le dio la razón. Juan, con calma, simplemente repitió que todo estaba en su lugar, el pago se había realizado, el trabajo se había terminado y nada de lo que saliera de esa vaca le pertenecía ya. Finalmente, al darse cuenta de que no contaba con apoyo, ni moral ni legal, el jefe cedió. Le dio la espalda, visiblemente humillado, mientras los murmullos del barrio resonaban a su alrededor. Era la primera vez que sentía el peso de su propia arrogancia aplastada por una verdad tan simple: no se puede arrebatar lo que se dio injustamente, ni destruir lo que el esfuerzo de alguien ha construido con dignidad. Juan lo vio partir, no con ira, sino con la tranquila certeza de que la justicia, la verdadera justicia, finalmente había llegado. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre. La historia de Juan no es solamente la historia de un hombre humilde que recibió una vaca flaca como pago. Es, en realidad, la historia de todos aquellos que alguna vez se sintieron menospreciados, ignorados o subestimados, justo antes de que la vida LHS mostrara que, detrás de cada humillación, hay un propósito escondido. Porque la vida, muchas veces, te entrega lo que parece poco, solo para preparar algo mucho mayor. Juan no entendía por qué, después de trabajar duro durante semanas, su jefe le pagaba con algo tan vergonzoso. Sentía que el mundo se reía de él, que su esfuerzo era inútil.
que su dignidad había sido pisoteada. Quizás tú también te hayas sentido así, ese momento en que todo parece injusto, pequeño, insuficiente. Pero hay una verdad que pocos comprenden mientras están en medio del dolor: Dios nunca desperdicia una lágrima, ni permite la humillación sin propósito. A veces la vida te cierra una puerta para obligarte a mirar hacia una mucho más grande. A veces, el regalo pobre que recibes hoy es en realidad la llave que abrirá un futuro de abundancia. Juan se llevó a casa esa vaca flacucha creyendo que llevaba consigo un símbolo de fracaso. Pero, sin saberlo, llevaba consigo el comienzo de una transformación, y lo mismo ocurre contigo. ¿Cuántas veces has recibido menos de lo que merecías? ¿Cuántas veces te han tratado como si tu valor fuera insignificante? ¿Cuántas veces alguien ha intentado hacerte creer que no llegarías a gran cosa? Y aún así, continuaste. Herido, pero fuerte. Cansado, pero de pie. Humillado, pero no destruido. La gran lección de la historia de Juan es simple y poderosa. La humillación de hoy puede ser la puerta a tu victoria mañana. Si Juan hubiera rechazado esa vaca, si lo hubiera devuelto por orgullo, si me hubiera rendido a la primera señal de dolor, nunca habría descubierto el milagro que allí se esconde. Y aquí es donde la reflexión se vuelve profunda: ¿cuántas bendiciones has desperdiciado porque venían envueltas en sufrimiento? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque estaban disfrazadas de problemas? La vida rara vez ofrece regalos en bonitos envoltorios, presenta desafíos, aparentes injusticias, situaciones dolorosas y dentro de ellas coloca algo que solo quien persevera puede ver. La vaca flácida de Juan era un símbolo de escasez. Pero también era un instrumento de abundancia, fue a la vez la herida y la cura, fue el final de un ciclo, y el comienzo de otro, mucho más grande. ¿Y tú? ¿Cuál es la vaca plana que la vida ha puesto en tu camino? Una pérdida, un rechazo, una puerta cerrada, un trabajo que no te valoró, una relación que terminó, un sueño que fracasó. Quizás aún no te has dado cuenta, pero puede ser que sea precisamente este momento difícil el que esté configurando el punto de inflexión más poderoso en tu vida. Al final, Juan no se hizo rico simplemente porque la vaca trajera prosperidad, se hizo rico porque ella decidió no dejar que la humillación definiera su destino. Comprendió que quienes siembran fe en medio de la desesperación cosechan milagros donde otros solo ven desgracias. Y esto es lo que quiero dejarles para reflexionar. No desprecies los pequeños comienzos. No subestimes el valor de un poco. No pienses que Dios te ha abandonado cuando algo te parezca injusto. Es precisamente allí, en ese lugar donde duele, que Él comienza a trabajar. La vaca flaca de Juan parecía un símbolo de derrota, pero se convirtió en el canal hacia su victoria. De la misma manera, lo que parece ser tu peor momento de hoy, podría ser exactamente lo que te lleve a algo extraordinario. La vida no comete errores. Dios no es lento. Y nada de lo que experimentas es en vano. Cuando todo te parezca pequeño, injusto, insuficiente, respira hondo y recuerda. La vida está preparando algo más grande. La victoria no llega cuando la mereces. Llega cuando estás listo para recibirlo. Y quizás el momento de Juan llegue también para ti. Antes de que este video termine, quiero hablar contigo, sí, contigo que llegó hasta aquí porque esta historia movió algo dentro del corazón. Quiero te hacer una pregunta profunda: ¿alguna vez recibiste algo injusto que, con el tiempo, terminó siendo una bendición disfrazada? Quizás fue una pérdida, una puerta cerrada, alguien que te decepcionó, y solo después te diste cuenta que te estaba guiando hacia algo mejor. Escribe en los comentarios:
cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué parte de la historia de Juan te tocó más? Cuando compartes, no solo te expresas, también ayudas a otros a ver esperanza donde hoy solo ven dolor. Y os pido algo con cariño: si conoces a alguien que está luchando, alguien que se siente humillado, pequeño o agraviado, comparte este video con esa persona. La luz que das hoy puede ser la luz que alguien necesitaba para no rendirse. Y por último quiero deciros esto desde el fondo de mi corazón: si esta historia tocó tu corazón, únete a esta familia de esperanza. Suscríbete, no por un algoritmo, sino porque aquí contamos historias que sanan, elevan y transforman. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro viaje.